Los barcos enemigos estaban diseñados para eso. Equipados con arietes bañados en bronce, su diseño los hacía muy veloces y manejables. Eran barcos rapidísimos. Intentar golpear un buque de guerra cartaginés era como intentar golpear a Mohamed Ali en sus días de gloria. Un quinquerreme solía tener 36 metros de largo y de 3 a 5 metros de ancho, en los que cabían 420 marineros. Con la carga y la tripulación, un quinquerreme llegaba a pesar más de 100 toneladas. En mar abierto, estas superembarcaciones eran máquinas de matar. Estas cosas se te acercaban a velocidades impensables y golpeaban el casco de tu barco hasta hacerlo temblar. Tu barco se tambalea y empiezas a hundirte. En cambio, el trirreme seguramente se emplearía para enzarzarse en una pelea en alta mar con el barco enemigo. Los cartagineses no se andaban con chiquitas. Te golpeaban una vez, te ibas a pique y se iban a por el siguiente. Era mortal. La genialidad de los cartagineses estribaba en la producción en masa de estos barcos. Tomaban piezas prefabricadas y las ensamblaban en una cadena de montaje. Así que los enemigos sabían que en cuanto hundieran un quinquerreme, aparecería otro por el horizonte. Esto supuso una clara desventaja para la flota romana, hasta que se hicieron con un quinquerreme a la deriva y lograron deconstruirlo. Así se hicieron una idea de cómo estaba ensamblado y probaron a armarlo ellos mismos. Capturaron un quinquerreme cartaginés encallado e hicieron decenas de copias. Estas copias ni siquiera eran tan buenas como los originales. Estaban hechas de madera joven y al poco tiempo se desmontaban. Pero ese poco tiempo fue el que necesitaron los romanos para inclinar la balanza a su favor. Las flotas romana y cartaginesa arreglarían sus cuentas con estas armas de destrucción masiva de la antigüedad para ver quién reinaba sobre los mares. El 10 de marzo del 241 a.C., ambas flotas se encontraron en las Islas Égadas, en la costa oeste de Sicilia, para librar una de las más formidables batallas navales de todos los tiempos. En las hostilidades de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Égadas que tuvo lugar junto a la costa de Sicilia marcó un antes y un después. A pesar de la gran sofisticación de ambas flotas, Cartago tenía una ventaja numérica. Pero sus estilizadas máquinas de matar estaban atiborradas de grano y suministros para el ejército de Amílcar, acampado cerca de Sicilia. Muchos barcos acabaron hundidos, capturados o perdidos. Nadie se lo esperaba. Los cartagineses intentaron contraatacar, pero el peso extra se lo impedía, y eso fue lo que les dio la victoria a los romanos. Fue un desastre estratégico. Los romanos terminaron tomando a casi 30.000 cartagineses como prisioneros. Al no poder abastecer a sus tropas, Amílcar se vio obligado a rendirse y retrasar posiciones hasta Cartago. Era innegable que el dominio del Mediterráneo estaba cada vez más del lado de Roma. Con su victoria, Roma no solo se hizo con Sicilia, sino también con los territorios de Cartago en Córcega, Cerdeña y en las islas situadas entre Sicilia y África. Con la esperanza de anular a los cartagineses, Roma les obligó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba dispuesta a rendirse todavía. Se volcó hacia el oeste, hacia España, en busca de nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España en el año 237 con el objetivo de conquistar todo el territorio posible. Tras 9 años de contiendas, Amílcar logró doblegar a las tribus nativas, conquistando para el imperio cartaginés todas las tierras al sur del Ebro. Pero aquella conquista le costaría muy caro. En el 228 a.C., Amílcar fue asesinado en un enfrentamiento con una tribu rebelde. La muerte de Amílcar en España fue un duro golpe para Cartago, pero no fue ni mucho menos su fin. Más bien al contrario, abrió el camino para una nueva iniciativa. Según cuenta la leyenda, el hijo de Amílcar, de 9 años, le rogó a su padre acompañarle en su cruzada en tierras españolas. Amílcar cedió con una condición: que su hijo jurara odio eterno a Roma y se comprometiera a derrotar a su república.
De este modo, su hijo, Aníbal, se convirtió en el instrumento de su venganza. Este fue el primer paso de un camino que haría de Aníbal el enemigo más devastador al que jamás enfrentaría Roma. En el 211 a.C., un fantasma acechaba a las puertas de Roma. Al otro lado de sus muros, con un ejército apostado para atacar, se encontraba el hombre que más odiaban y temían los romanos: Aníbal, el legendario general cartaginés. Inteligente, brutal, avezado. La peor pesadilla de Roma. Aníbal penetraba las defensas de Roma con una facilidad insultante, gracias sin duda a su genio estratégico y a su habilidad para utilizar uno de los armamentos militares más asombrosos del mundo. No me cabe duda de que Aníbal no fue tan solo uno de los mejores generales de la historia. Está demostrado que fue el mejor general de la historia. El genio de Aníbal nacía de un afán casi religioso por la destrucción de Roma, heredado de su propio padre. En el año 221 a.C., con 26 años, le dieron por fin los medios para dar salida a ese odio. Asumió el mando del ejército cartaginés. Aníbal era sin lugar a dudas el hijo de Amílcar. Fue un político muy hábil, un brillante estratega y un militar de los pies a la cabeza. Pero su genialidad se basaba en saber cómo utilizar todos los adelantos técnicos que Cartago tenía a su disposición. Como comandante demostró su inquebrantable coraje al emprender una de las campañas de agresión más extraordinarias de toda la historia de la humanidad. Roma se había hecho dueña y señora del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podría llegar hasta su enemigo por mar. Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, Aníbal se propuso lo imposible: avanzar por tierra cruzando los Alpes hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Aníbal sabía que le superaban en número, sabía que sus efectivos eran menos numerosos que los romanos, pero se le ocurrió una estrategia que, según creía, le daría la victoria. Lo que haría sería llevar a su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio territorio. En el año 218 a.C., Aníbal partió al frente de un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos a sus vecinos africanos del sur. Los elefantes se llevaban usando en la guerra desde hacía siglos. Podían darle la vuelta a una batalla, ya que la caballería del enemigo no podía con ellos. Por eso Aníbal creía que valía la pena llevárselos hasta Italia. En octubre, con casi 1.000 kilómetros recorridos, se enfrentaron a su primer obstáculo, el embravecido Ródano, en tierras galas. Incluso cuando el nivel del agua está más bajo, el cauce del Ródano sigue teniendo de 100 a 150 metros de ancho, llegando a veces a los 200. Todo un reto para los estrategas de Aníbal. En la otra orilla, los galos se agolpaban a la espera de la batalla. Pero primero había que salvar el obstáculo del agua, un peligro potencialmente mortal. Los ingenieros de Aníbal tendrían que doblegar a la naturaleza. No solo era un tremendo desafío logístico, sino que en la otra orilla del río les esperaba una legión de tribus insurgentes. La solución se convertiría en uno de los logros de ingeniería más espectaculares de Cartago. Una serie de balsas de un tamaño tal que podían transportar los animales y los suministros hasta la otra orilla en un tiempo récord. Las balsas tenían más de 60 metros de largo y más de 15 de ancho. Eso significa que con un solo tronco no era suficiente. Había que colocar muchísimos troncos juntos y amarrarlos. Y para eso hay que saber algo más de nudos que un Boy Scout. Con gran diligencia, los soldados de Aníbal recogieron cantidades ingentes de coníferas de los bosques circundantes y ensamblaron los troncos con sogas. Uno de los factores que tuvieron que tener en cuenta fue la mentalidad de los elefantes. Una vez que los troncos estaban amarrados, las barcazas se apilaron con una capa de ramas y otra de tierra para que los elefantes creyeran que estaban pisando terreno firme. Cuando todo estuvo